Bueno, entonces, hoy, como les decía, vamos a trabajar parte de las representaciones, ¿no es cierto? Las representaciones o un sistema de representación. Todo objeto que yo lo pueda visualizar, lo puedo representar gráficamente. Y técnicamente hablando o normativamente hablando, existen sistemas para estas representaciones. El que nosotros vamos a estar trabajando, el que nosotros nos interesa conocer, es este sistema diédrico de representación. ¿Correcto? ¿Qué es este sistema diédrico de representación? Es un método que permite representar en superficies bidimensionales, ¿no es cierto?, los planos de un objeto mediante la proyección de sus vértices, ¿no es cierto? O, como dice en el texto, las proyecciones sobre un ángulo diédrico, que es el ángulo que se va a formar entre la intersección de los planos. Sí. Entonces, ese concepto puede ser un poquito ambiguo, pero vamos a ver que es bastante sencillo, ¿no es cierto? Entonces, el sistema diédrico se llama así porque utiliza dos planos de proyección, un plano horizontal y otro plano vertical que se encuentran perpendicularmente. Y estos planos se determinan entre sí en una línea llamada línea de tierra y sirve para referenciar con respecto a las dos vistas del sistema. Normalmente utilizamos un tercer plano auxiliar llamado plano de perfil. Bueno, vamos a ver entonces qué es esto. No es nada del otro mundo. Yo quisiera que imaginen un objeto cualquiera dentro de una caja, ¿no es cierto? Si un objeto se le coloca dentro de una caja y pudiésemos proyectar luz desde los distintos lados de la caja hacia su lado opuesto, vamos a obtener una sombra que va a justificar el perfil o el contorno de un objeto. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá una especie de casita, ¿no es cierto?, que está como que al interior de una caja. Lógicamente no vemos todas las paredes de esa caja porque no veríamos la casita, pero sí alcanzamos a ver la pared de atrás, la pared del lateral y la pared de abajo, ¿no es cierto? O los lados, o las caras, o los planos, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si yo me voy ubicando frente con frente a esos distintos planos, voy a ir obteniendo estas representaciones o estos planos. Vamos a ver que hay un plano superior o plano de planta, ¿no es cierto? Un plano frontal o plano de alzado, y vamos a ver que hay un plano lateral o plano de perfil, ¿no es cierto? Esta explicación, vamos a verlo de nuevo por acá. Ahí tenemos desde arriba plano de planta, desde frente plano de alzado y desde el lado plano de perfil. Listo. Estas representaciones se pueden ver también descritas acá, ¿no es cierto? Si yo tuviera ese bloque dentro de una caja, como les decía antes, y yo me voy centrando desde distintos puntos de vista, voy a obtener una visualización de ese bloque marcada por la sombra que representarían hacia atrás. Entonces, para captar todos los detalles de un objeto, se utilizan estas tres vistas principales, denominadas alzado, planta y perfil, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, aquí es muy esencial el ejemplo, ¿no es cierto? Porque prácticamente nos está mostrando un cubo. Entonces, el alzado, el perfil y la planta son idénticas, ¿no es cierto? Pero alzado vamos a llamar a la vista frontal del objeto. Y para yo decir que una vista de un objeto es la frontal, tengo que ver la vista que mejor describa al objeto. La vista que mejor describa al objeto. Entonces, les voy a hacer unas preguntitas a ver si esto se entiende un poco. No sé si por ahí Richard Shaggy nos escucha. Sí, ingeniero, buenas noches. Richard, en su opinión, ¿cuál sería la vista de alzado de un celular? O sea, ¿qué cara del objeto representa de mejor manera al celular? ¿De forma alzada? Sí, pero
¿cuál sería? O sea, si yo le digo, ¿qué describe mejor un celular? Usted me dice, lo que mejor describe el celular sería la parte donde va el cargador, la parte donde están los botoncitos en el costado, la pantalla, la parte de arriba donde tengo el botón de bloqueo. ¿Cuál describe mejor su celular? De mi celular es los mandos del altavoz. Los mandos del altavoz. Yo no estaría de acuerdo, Richard, porque si yo le digo, a ver, muéstreme los mandos del altavoz, yo no tengo idea cómo es su celular. Pero, a ver, les voy a hacer la pregunta de otra forma. Dejemos de compartir un momentito la pantalla y observen un ratito mi pantalla. Si yo les digo, vean este celular, ¿no es cierto? ¿Qué celular es? ¿De qué marca? Un iPhone. ¿Cómo sabe Carlos que es un iPhone? Un iPhone. Por lo que es, o sea, ya se le conoce la marca. Creo que es del 6 ese. Pero yo no le mostré la marca del teléfono. ¿Yo qué le mostré? Solo la pantalla. La pantalla. Yo veo la pantalla y rápidamente identifico que es un iPhone. Como a lo mejor puedo identificar que es un Samsung, a lo mejor puedo identificar que es un Huawei, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Describe o no describe de la mejor manera un celular, en este caso, su pantalla? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí. De hecho, acabamos de hacer una prueba muy elemental. Yo les muestro la pantalla de mi celular. Yo en ningún momento les dije qué marca es, qué modelo. Ustedes vieron y dijeron, esto es un iPhone. Entonces, si yo voy a representar un teléfono, yo creo que lo más lógico sería que la pantalla sea la vista de alzado, ¿no es cierto? Esa va a ser la que mejor describa ese elemento. Y es lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Dice, la vista de alzado es la vista que mejor debe describir al objeto. ¿Sí o no? Pongamos otro ejemplo. Pongamos otro ejemplito. A ver. Si es que yo quisiera representar una... ¿Qué podríamos decir? A ver, ya. Yo quiero representar un horno microondas. ¿Cuál sería la vista de alzado? Sería la puerta del microondas, todo el frente. Perfecto, Carlos. ¿No es cierto? Porque, ¿qué pasa? Si yo le veo por arriba al microondas, yo veo un perfil rectangular, ¿no es cierto? Con posiblemente nada de detalles. Si le veo desde el lado del microondas, por ahí alcance a ver algún ducto de ventilación, alguna cosa, pero nada de detalles. Si lo veo desde atrás al microondas, voy a ver a lo mejor una placa ahí de aluminio con tornillitos, por ahí veo el cable que iría al conector, pero si yo digo esto es un microondas, bueno, puede ser un microondas, puede ser una tocineta, puede ser cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Pero si ya le veo de frente y veo que tiene una puerta, veo que tiene un mando táctil de botones, veo que tiene perillas, un botón para abrir la puerta, ahí sí digo con toda la certeza, eso es un horno microondas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a representar un objeto, voy a sacar las vistas de un objeto, yo tengo que hacer un preestudio de este objeto, ¿no es cierto? Que es muy elemental. Y lo único que tengo que ver es qué parte describe mejor el objeto en sí, y esa será mi vista de alzado. ¿Correcto? No sé si nos queda claro ese concepto. ¿Qué opina usted, Alejandro Astudillo? Buenas noches, ingeniero. Sí, sí entiendo. Sí Está me queda claro, ¿no es claro. cierto? Ya, muy bien. Bueno. Sí, sería la vista frontal. Exacto, la vista frontal se le denomina vista de alzado. Correcto, muy bien. Vamos ahora con la planta. La planta es la vista que se obtiene cuando observamos este objeto desde arriba, ¿no es cierto? Y en una representación diédrica, si este es el alzado, ¿no es cierto? La planta siempre debe ubicarse por debajo del alzado. Luego eso vamos a ver que pertenece a un sistema de representación mucho más definido, pero lo común
es que la planta vaya por debajo del alzado. ¿Correcto? Listo. Y luego tenemos el perfil. Estas son las tres vistas principales de cualquier objeto. Y cualquier objeto se puede representar mediante estas tres vistas principales. El plano o vista de perfil es la vista correspondiente al lateral izquierdo del objeto. Enmarquémosle a esta partecita que aquí dice izquierdo. Ojo, esto que dice el lateral izquierdo es lo más común, pero no es estrictamente necesario que sea el perfil izquierdo. Ya vamos a ver que algunos sistemas consideran el otro perfil, el derecho, para su representación. Pero noten que este perfil izquierdo se representa a la derecha del objeto. ¿Correcto? O sea, que si yo hago mi alzado, la planta va por debajo. Y el perfil, el izquierdo, lo coloco hacia la derecha. ¿Está bien? Esa es la manera de representar un objeto de manera genérica y que es más común. ¿Correcto? Bueno, una vez obtenidos alzado, planta y perfil, las proyecciones del objeto tienen que quedar situadas de una forma concreta para interpretar correctamente cualquier objeto. ¿Correcto? Entonces, remontémonos al ejemplo que tenemos aquí abajo. ¿No es cierto? Fíjense, ahí tenemos un objeto. Lo podemos ver en una sensación o con una representación tridimensional. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ver si estábamos atentos a esta vista que está seleccionada aquí. ¿No es cierto? Dice, viéndole al objeto desde aquí. ¿Ustedes cómo le llamarían? ¿Qué vista sería para ustedes? El frontal. Alzado. Frontal o alzado, ¿no es cierto? Perfecto. Listo. Si este es el alzado, ¿no es cierto? Esta de acá, esta que vemos por acá, ¿cuál sería? La superior. Planta. Muy bien, esa representaría la planta. Y lógicamente, por deducción, sabríamos que esta de acá es Perfil. la de perfil. ¿Correcto? Perfil. Aquí se puede evidenciar claramente que el perfil que estamos representando es el izquierdo, pero se coloca al lado derecho del alzado. ¿Correcto? Y bueno, la planta, que la vemos desde arriba, se coloca por debajo del alzado. ¿Está bien? Ojo, esta es una representación genérica. Cuando digo genérica, quiero decir que es muy común que los objetos se representen así, pero no es la única forma. Hay otras formas de representar los objetos también, y nosotros revisaremos esas formas, sobre todo las formas más elementales, ¿no es cierto? Las que más comúnmente se encuentran en la representación de planos. Aquí nos habla algo de eso, nos dice, Sistema Europeo de Disposición de Vistas. El sistema que normalmente utilizamos para la representación de las proyecciones en el sistema diédrico es el sistema europeo, donde las 6 posibles vistas de una pieza u objeto se disponen como muestran las figuras, a diferencia del denominado sistema americano. En el siguiente enlace se abrirá un artículo de la Enciclopedia Libre Universal donde se explica la diferencia entre los dos sistemas. Bueno, nosotros no vamos a abrir este acceso, tengo otro acceso que me resulta para mí, forma de ver un poquito más sencilla la interpretación, pero aquí ya entiendo que no solamente existe el sistema que yo estoy hablando, donde tengo una vista de alzado, donde tengo una vista lateral izquierda representada hacia la derecha y donde tengo una vista superior o de planta representada por debajo. Resulta que también ha existido un sistema americano y ya luego veremos cómo representamos las vistas en ese sistema. Aquí tenemos un caso práctico. Alcanzo a ver esa piecita de madera también, donde viéndole de frente hacia atrás se genera la vista de alzado. Creo que nadie va a discutir que viendo ese objeto frente con frente se obtendría la vista de alzado, la vista frontal. Viendo a ese elemento desde arriba se genera la vista de planta. Incluso en el segundo gráfico podemos ya ver las representaciones sin el objeto, ¿no es cierto? Y vemos que son pertenecientes al objeto que estábamos justamente
graficando. Y en el tercer gráfico hemos desplegado esos planos para ver cómo se verían esos planos ya en un documento normalizado, en un formato normalizado, ¿no es cierto? Entonces, si yo me dan cualquier objeto, ¿no es cierto? Yo lo reviso, lo estudio, veo desde dónde alcanzo a ver la mayor cantidad de elementos geométricos, de elementos constructivos, de elementos funcionales, y digo, perfecto, esa va a ser mi vista de alzado. Habiendo escogido la vista de alzado, desplazo o roto la pieza para verle frente con frente desde arriba y puedo generar la vista de planta. Y luego, roto esa pieza lateralmente para verla desde la izquierda y represento hacia la derecha de la vista de alzado lo que yo veo desde la izquierda. Y ahí en ese momento estoy generando una representación diédrica en sistema europeo, ¿correcto? Y ese sistema europeo ha sido el sistema más común, más genérico, más tendencioso, el que más se utiliza para la representación de objetos. Hasta aquí, no sé si haya alguna duda o a alguien le queda alguna incertidumbre. Por ahí, no sé, Kevin Crespo, ¿está todo claro? Sí, ingeniero. Listo. Y no sé si por ahí, Juan José Jiménez, ¿qué opina usted? Bueno, creo que Juanjo está sin micrófono o audio. No hay ningún problema. En todo caso, no se queden con ninguna duda. Son libres de hacerme cualquier pregunta si no entendieron algo. Bueno, vamos a exacerbar un poquito más esta información. Vamos justamente a ver cómo obtenemos estas vistas. Ya sabemos que es un sistema, pero ¿y ahora cómo hago para obtener esas vistas? Es un ejercicio muy sencillo. Las vistas de un objeto son esta representación diédrica y se les conoce como proyecciones ortogonales. Adquieren este nombre porque son representaciones perpendiculares a los planos de representación. ¿Y cuáles eran esos planos? El de alzado, el de perfil y el de planta. Entonces, mediante un sistema diédrico se pueden obtener estas proyecciones ortogonales y esto nos permite interpretar un gráfico sin tener el elemento como tal, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que si yo puedo obtener bien las vistas de un objeto, yo podría enviar un documento tipo plano de cualquier objeto solo con sus proyecciones ortogonales, es decir, las representaciones diédricas, y cualquier profesional de un área técnica, tecnológica o de ingeniería industrial o lo que sea, va a estar en capacidad de entender exactamente lo que nosotros hemos representado gráficamente. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Ahí vemos un objeto tridimensional, ¿no es cierto? Y vemos sus distintos planos. Y dentro de esos planos vemos la representación del objeto. Es más, aquí incluso se ha utilizado un código de colores para identificar los planos que son paralelos al plano de representación. Cuando hablo de los planos, me refiero a que, por ejemplo, esta parte plana de aquí, ¿no es cierto?, en azul, y esta parte plana de acá, también en azul, son paralelas, ¿no es cierto? Y acá está representado todo lo que yo vería si es que me orientara frente con frente a este objeto desde más o menos esta posición, ¿verdad? Si me proyectara frente con frente, el gráfico que obtendría sería este de acá, que sería el plano de alzado. Ahora, bueno, vamos a ver cómo se obtiene esta vista de alzado. Entonces nos dice, colocamos el plano de proyección detrás de la pieza paralelo a sus caras principales. ¿Por qué a sus caras principales? Porque es el plano de alzado y ya dijimos que la vista o plano de alzado es la que mejor describe al objeto. Entonces, perfecto, colocamos ese plano por detrás. Luego dice, proyectamos cada vértice haciendo pasar por él un rayo proyectante perpendicular al plano de proyección. El punto proyectado se obtiene donde el rayo proyectante corta al plano de proyección. O sea, hacemos pasar o nos imaginamos pasar haces de luz por el objeto y cada vértice se representa en el plano, ¿no es cierto?
Si unimos estos vértices, generamos la proyección de las aristas que describen este objeto, ¿verdad? Y se forma la vista de alzado, que en este caso es todo lo que yo veo en color azul. ¿Está bien? Listo. Lo mismo para la planta. Vamos a estas, correrles un poquito más rápido. Colocamos el plano por debajo, proyectamos cada vértice, unimos los vértices con las aristas y obtenemos el plano de la planta o la vista de planta, que en este caso es paralela a todas las superficies en color verde o en color cardenillo, como ustedes quieran. Veamos qué pasa con la de perfil. Lo mismo, coloco del otro lado el plano, proyecto las aristas, ¿no es cierto? O más bien, proyecto los vértices en el plano, uno las aristas y obtengo el plano de perfil. Ahora, aquí aparece algo novedoso. Aparece esto de aquí. Esto de aquí. ¿No es cierto? ¿Por qué esa línea está entrecostada? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Porque es donde no se puede ver del hueco que tiene. Muy bien, Alejandro. Cuando nosotros hacemos representaciones y existe una arista o una cara que sí es paralela al plano, pero no es visible, yo la tengo que representar con aristas ocultas. Tengo que predominar las aristas principales, pero aquella que ya no coincide con una principal y no se la puede ver, tiene que ser una arista oculta. Entonces, fíjense ustedes que yo tengo toda esta cara de aquí, ¿no es cierto?, en color naranja, toda esta cara de aquí, y la he proyectado acá, ¿no es cierto?, en el plano de perfil. Sin embargo, hay esta pequeña sección de acá, que también es paralela a ese plano de perfil. Pero si yo me ubicara en esta posición, frente con frente al objeto, yo no pudiera ver esa cara tomate chiquita, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué solamente esta de aquí con línea entrecostada y no las laterales? Bueno, por la sencilla razón de que esta parte de acá, a ver, utilicemos otro color, un color blanco para que se vea. Esta parte de aquí y esta parte de aquí coinciden con esta de acá y esta de acá. Pero esta, que no le he pintado de blanco, no coincide con ninguna otra cara. Sin embargo, está ahí y sí es paralela al plano. Entonces, toda línea, todo contorno que no sea visible desde una de las vistas, yo la tengo que igual representar, pero con línea entrecostada. La línea entrecostada me dice a mí desde la parte normalizada que esa es una arista que ahí está, pero que yo no la puedo visualizar. ¿Correcto? Tal cual nos lo manifestó Alejandro Astudillo. Bueno, entonces, si continuamos con esto, ahí nos queda el plano de perfil en donde aparece una arista oculta. Muy bien. Entonces, todas las vistas serían estas que están aquí en pantalla, están representadas todas ellas, ¿no es cierto? Y si yo retiro mi objeto, puedo ver algunas cosas. Primero, que las tres vistas están relacionadas entre sí. Es decir, si yo generaría esas líneas proyectadas, entrecostadas entre las tres vistas, vemos que coinciden perfectamente, ¿correcto? No hay desfases entre ellas. Y luego, si es que yo hago un abatimiento, es decir, deshago ese espectro tridimensional para que solamente me quede todo en dos dimensiones, largo y ancho, obtendría la representación diédrica de ese objeto o vistas del objeto, ¿no es cierto? Que a la larga es esto. ¿Está bien? Este objeto que tenemos acá en la esquina inferior derecha en 3 dimensiones, acá está representada solamente en 2 dimensiones.
Y si yo recibiría el plano de alzado, el plano de perfil y el plano de planta en una misma lámina, en un mismo documento, yo debería estar en capacidad de entender cómo es el objeto tridimensionalmente. Ahora, cuando nosotros hagamos nuestras representaciones diédricas de objetos, ¿no es cierto? Esas líneas proyectadas para indicarnos que la base coincide con el del alzado con el del perfil, ¿no es cierto? Que la altura coincide del alzado con el del perfil, que la base coincide con la de planta. Esas líneas no van, ¿correcto? No van estas líneas. No van estas líneas, no se colocan. Aquí nos las están colocando solamente para que nosotros entendamos que ahí debería haber una perfecta, un perfecto alineamiento o que debería existir una perfecta correlación entre esas, pero ninguna de estas van. No van. No van las líneas entrecortadas. Pongámosle así, ¿correcto? Porque el primer error que suelen tener los estudiantes cuando hacen sus primeras representaciones diédricas es enseguida jalar todas esas líneas para que se muestre que hay correlación entre los distintos gráficos de los planos de alzado, perfil y planta. No van. ¿Está bien? Ahí nos las han puesto para que nosotros entendamos que debe existir esa correlación. ¿Está bien? Entonces, muy atentos con eso. Bueno, sigamos entonces. Veamos qué más tenemos respecto a cómo se obtienen estos gráficos. Ahora, esto es sencillo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un objeto mucho más complejo, en donde algunos perfiles o algunas superficies no son coincidentes ni con el plano de alzado, ni con el plano de perfil, ni con el plano de planta. Entonces, al momento de representarlas, se las ve bastante distinto. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se vería ese objeto si es que grafico la vista de alzado? Se vería así. Ahí también tenemos un código de colores en donde entendemos qué es lo que estamos viendo. Fíjense que ese plano inclinado, que tiene un color ni muy claro ni muy oscuro, viéndolo de frente, asemeja ser una forma como una U, ¿no es cierto? Pero el objeto en realidad está inclinado. Entonces, ¿cómo es que adquiere esta forma? Es porque yo le estoy visualizando desde este punto donde dice alzado, ¿no es cierto? Al yo situarme en ese punto, lo que yo obtengo es la vista que yo tengo en pantalla. A ver, le voy a volver a poner, estaba con un color medio verde, entonces pongámosle que el alzado está aquí, ¿no es cierto? Por eso yo obtengo esta vista. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si me voy y reviso el objeto desde la planta? Es decir, desde acá arriba. ¿Cómo observaría este objeto? Bueno, se observaría así. ¿Está bien? Fíjense que igual esa partecita inclinada hacia la izquierda se ve como un perfil rectangular. ¿Correcto? Y eso es porque me estoy situando directamente desde arriba. ¿Y qué veo si es que me oriento desde el perfil? Es decir, me oriento desde acá. Bueno, si me oriento desde acá, lo que yo vería sería esto. ¿Correcto? Ahí nuevamente me aparece ese perfil inclinado, pero viéndolo de frente parecería ser un perfil en forma de U, ¿correcto? Y el plano es inclinado de la base, también lo veo como un rectángulo completo. ¿Está bien? Si tuviera las tres proyecciones elaboradas, esta sería la representación diédrica de ese objeto, ¿correcto? Y yo pudiera interpretar estos tres gráficos, ¿no es cierto? Estos tres gráficos los pudiera representar o me permitirían a mí entender qué es el gráfico sin la necesidad de tener el gráfico tridimensional. ¿Correcto? Bueno. Correspondencia entre las vistas. Esto es justamente lo que mencionábamos antes. Para que las distintas vistas de una pieza nos puedan dar una sensación exacta de cómo es la pieza,
vamos a necesitar que exista correlación entre las distintas vistas. Las vistas se corresponden de 2 en 2, es decir, el ancho de la figura será la misma en la planta y en el alzado. La altura será la misma en el alzado y en el perfil. Y la profundidad será la misma en el perfil y en la planta. Como vemos aquí, ¿no es cierto? En este gráfico eso se ve muy claro. El ancho de la figura está definido por X. Entonces, esa cota de X yo veo en el alzado y veo en la planta. La altura de la figura está definida por Z, ¿no es cierto? Entonces, la misma altura Z que yo tengo en el alzado, también tengo en el perfil. Y la profundidad está ejemplarizada por la letra Y. Por lo tanto, yo veo esa cota de Y en el perfil y también en la profundidad. Aquí nos han agregado también el perfil derecho que está representado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Estoy viendo los dos perfiles. Pero nos muestran los dos justamente para que entendamos que hay esa correlación entre las vistas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas vistas a la larga tiene un objeto? Un objeto, si es que estamos diciendo que se entiende que son elementos como si estuvieran dentro de un cubo y nosotros desplegáramos ese cubo, el número de vistas totales serían 6, ¿no es cierto? Vamos a ir enumerando estas. Entonces, vamos a tener un alzado, pongamos AL de alzado. Vamos a tener una planta, pongamos PL, y vamos a tener el perfil izquierdo representado hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero también tenemos un perfil derecho representado hacia la izquierda, perfil derecho. Vamos a tener una vista inferior, ¿no es cierto? O un plano inferior, que es lo que obtendríamos si veríamos el objeto desde abajo y se representa arriba del alzado. Y finalmente tenemos una vista posterior, ¿no es cierto? Una vista posterior, que sería ver al objeto por detrás. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las que yo debo ejecutar? Normalmente, ya dijimos, genéricamente se hacen estas tres. Estas tres son las más importantes. A ver, esta que está aquí como P, le quitémosle, porque no es tanto PL, sino es un plano de planta. PP pongamos, para que se entienda por cómo le colocamos a este plano inferior. ¿Está bien? Muy bien. No sé si es que haya alguna duda. Déjenme saber si es que en algún momento se les genera alguna duda. Bueno, continuando. Las vistas elegidas han de permitir interpretar el objeto que tratamos de representar con total precisión y sin ambigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo represento ya mis tres vistas principales y el objeto todavía está muy complejo de interpretarse, quizás sea más conveniente hacer una, dos o las tres vistas restantes. Esto va a depender del grado de dificultad de una pieza. Si tengo una pieza tan sencilla como la que estoy viendo en pantalla, yo creo que está por demás la elaboración de las tres vistas adicionales. Pero imaginémonos una válvula bidireccional de algún elemento mecánico, ¿no es cierto? Bueno, si es que tiene muchas entradas y salidas dicha válvula, a lo mejor sea conveniente que yo la represente con más de las tres vistas principales. Aquí podemos ver todas las vistas: alzado, planta o vista superior, vista lateral izquierda o perfil izquierdo, vista lateral derecha o perfil derecho, vista inferior o planta inferior y finalmente vista posterior o alzado posterior. ¿Correcto? Bueno, esta parte de vistas auxiliares, eso no nos compete a nosotros,
Nada más decirles que son vistas que se escogen a propósito para representar algún elemento puntual de una figura, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios resueltos y aquí hay una explicación un poquito más elaborada de lo que es el sistema europeo. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Entonces, vamos a ver. Si yo tuviera el objeto que está en pantalla, tuviéramos esta vista de alzado, ¿no es cierto? Si tuviéramos el objeto, su planta, veríamos esto de aquí, el perfil izquierdo representado al lado derecho así, el perfil derecho representado de esta forma, el alzado posterior y la planta inferior, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una pausita de 3 minutitos. Voy a abrir otro documento donde está un poquito más y mejor explicado lo que son el sistema americano y el sistema europeo. Así que no se me muevan, enseguida retomamos la clase. Les comparto ahora la pantalla de este documento de aquí, donde un poco hacen un recuento de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Mencionándonos que existen 6 vistas en un objeto, ¿no es cierto? Alzada, planta, lateral derecha, lateral izquierda, inferior y posterior. Ahora, vamos a revisar a mayor detalle qué es el sistema europeo y el sistema americano. Esto que tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, vendría a ser un sistema europeo. Entonces, para definir de mejor manera qué es un sistema europeo y qué es un sistema americano, nos vamos a referenciar de esta forma. Este de aquí, que es el sistema europeo, se logra cuando el observador y el objeto, a ver, cuando se sigue esta secuencia, entre el plano y el observador se encuentra el objeto en el medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo alcanzo yo a distinguir eso? Bueno, aquí tenemos nosotros esta especie de ojo, que sería el observador. Luego, en la parte de acá atrás, tengo en realidad el plano, y entre los dos está el objeto, ¿correcto? Si yo hago eso con cada uno de los planos, obtengo lo que hemos venido haciendo hasta el momento, es decir, obtener una representación diédrica en sistema europeo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el cambio radical con el sistema americano? Que también es bastante común que se lo utilice. Que aquí, el observador, ¿no es cierto? El observador está por aquí, el objeto está por acá, y es el plano el que está entre los dos. ¿Correcto? Aquí está el plano. A ver, lo voy a graficar de mejor manera para que se lo vea. Aquí está el plano. Entonces, en el sistema europeo, ¿no es cierto? Vamos a escribir en la pantalla. Europeo. Tengo punto de visualización. Tengo objeto y luego tengo el plano. En el sistema americano tengo punto de visualización, tengo el plano y luego tengo el objeto. Esta sería la gran diferencia, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a generar que yo escoja el uno o el otro sistema? Bueno, en el sistema europeo lo que va a generar es que obtengamos las vistas como ya las hemos visto hasta ahora. En el sistema americano va a generar un cambio principal y es en cómo se van a disponer las vistas. Entonces, hagamos un zoom out ahora sí para poder ver bien. Y me gustaría que revisemos este gráfico de aquí. Si yo comparo los dos sistemas, ¿no es cierto?, veo que en el sistema europeo y en el sistema americano el alzado es el mismo, no cambia. ¿Está bien? El alzado para los dos casos es el mismo. Ahora, en el sistema europeo, yo tengo el perfil izquierdo representado
hacia la derecha, ¿no es cierto? Aquí tengo mi perfil izquierdo, ¿no es cierto? Mientras que en el americano es el perfil derecho el que está representado a la derecha. ¿Está bien? Entonces, ahí hay una primera inversión, digamos así. Luego, el perfil derecho representado a la izquierda en el sistema europeo, ¿no es cierto? Está, a ver, aquí estamos confundiendo un poco las cosas. Vamos a hacerlo bien. Más que nada manejando un mismo color para lo que son los perfiles. Entonces, el perfil izquierdo que en el sistema europeo está colocado hacia la derecha, se mantiene a la izquierda en el sistema americano. Ahí estamos bien. Ahora, el perfil derecho que está ubicado en la izquierda del sistema europeo, se conserva a la derecha en el sistema americano. ¿Está bien? Lo mismo sucede con la planta y con la vista inferior o planta inferior. En el sistema europeo, la planta se ubica por debajo del alzado, mientras que en el sistema americano se ubica por encima. Por otro lado, en el europeo, la vista inferior se coloca por arriba y en el americano se conserva hacia abajo. Y tanto el alzado como la vista posterior o alzado posterior son idénticas en ambos sistemas. ¿Está bien? No sufren ningún tipo de cambio. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Ahora, quiero que presten atención a estos logotipos de aquí. Esto es muy común encontrar en nuestros planos. Cuando nosotros observemos un plano, jamás vamos a encontrar un título que nos diga sistema europeo o que nos diga sistema americano. Lo que sí vamos a encontrar son estos iconos de aquí. ¿Correcto? Este y este. Estos serán los que nos indiquen a nosotros qué tipo de sistema se utilizó para la elaboración de uno u otro sistema, de cualquier objeto, claro está. Entonces, muy atentos con esa simbología. Si es que tienen incluso a la mano un cuadernito de apuntes, podrían hacerlo, ¿no es cierto? El uno es como una especie de trapecio que luego se gira y se ven sus perfiles circulares para el sistema europeo. En cambio, en el sistema americano veo esos perfiles circulares y a lo que gira la pieza obtengo ese trapecio acostado, por así decirlo, ¿no es cierto? Bueno, ya oportunamente les indicaremos cómo se hace eso en el AutoCAD, aunque es una operación recontra sencilla. No sé si tenemos dudas. Mauro Zumba, ¿qué opina? Buenas noches, profe. Está todo entendible. Chévere. Y veamos por ahí, Alejandro Cayón. ¿Se entiende? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Sí, sí se entiende. Listo, muy bien, me alegro. Entonces, esa es la diferencia principal. Vamos a dejar de compartir en este momento la pantalla. Les llevo nuevamente a AutoCAD. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo es seleccionando estas líneas y copiándolas o extendiéndolas mejor hasta la base. O sea, estamos completando la cuadrícula. Todo este trabajo ustedes lo van a tener que hacer. Yo este rato estoy adelantando un poquito, pero el documento que les enviaré no va a tener todavía estos cambios. Y luego tengo que continuar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo continúo? Digo, perfecto, quiero hacer una línea. Aquí me tocaría, ¿no es cierto? Veamos, unirme. Tengo hasta aquí y desde este punto yo tengo que salir hasta encontrarme con la esquina opuesta. Tengo desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? Muy bien. Y esta línea de aquí
avanza hasta tener una intersección con la de acá. ¿Está bien? Sí se va viendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta de acá se tiene que cerrar en este pequeño tramo de aquí, ¿no es cierto? Todo a 45 grados, ¿no es cierto? A ver, ahí es en esa dirección. Ahí. Y luego tendría que proyectarse, ¿no es cierto? Es decir, tendría que proyectarse en esa misma dirección hasta alcanzar este punto de acá, me parece. Pero fíjense que esta va por debajo, entonces ahí tengo que aplicar una herramienta de recorte. Por ejemplo, entre esta línea y estas dos líneas, selecciono las tres, doy un enter y me deshago de esta de aquí, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con esta de acá, ¿no es cierto? Yo la cojo y la proyecto hasta llegar acá. ¿Verdad? Pero no queda esto así, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decir que quiero entre esta y esta, deshacerme de esta, ¿no es cierto? Y ya se va armando el patrón, ¿correcto? Y así iré trabajando sucesivamente hasta lograr completar todo eso en todo este espacio de aquí. Vamos a ver si elaboramos el siguiente segmento, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Si yo tengo esto aquí, lo que tengo que completar ahora es esta parte de acá abajo, que es idéntica, ¿no es cierto? A ver, sí, es idéntica a esta de aquí. Entonces, con esta línea de aquí, veamos. Me parece que es esta de aquí, esta baja y se encuentra hasta acá. Esta también baja. Me parece que avanzamos. A ver. A ver, estamos aquí. Esta viene hasta acá. Esta es la que forma como esa especie de lazo, ¿no es cierto? Así. Y ahí tendríamos que subir con la siguiente. Es decir, esta se va a encontrar con esta de acá. Con esta de aquí. Y esta se va a encontrar con esta de acá. Pero eso no se ve así, ¿no es cierto? Esto tengo que hacer unos recortes. Entonces, entre esta y esta, yo no veo esto, ¿no es cierto? Y entre, nuevamente, recortar entre esta y esta, yo no veo esto, ¿correcto? Y ahí se va formando el patrón. Ustedes van a tener que hacer esto hasta abajo. ¿Está bien? Bueno, ese es un patrón que tienen que hacer. El otro patrón que tienen que hacer es con perfiles circulares, ¿no es cierto? Aquí me indica nada más que la cuadrícula es de 10. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar, a ver, vemos que tenemos acá circunferencias completas, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con arcos o con circunferencias. Yo tengo que ver cómo me acomodo y justamente esa es la misión de esta tareita, que yo vaya ocupando las distintas herramientas según mi beneficio. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a coger un arco. A ver, me conviene utilizar este que dice el inicio, el centro y el fin. ¿Correcto? Entonces, voy con arco. El inicio aquí, ¿no es cierto? El centro aquí
y el fin tendría que ser acá, pero me está saliendo al lado opuesto, entonces si mantengo presionado control, me aparece para el lado que necesito, ¿no es cierto? Listo, ya está esta parte de aquí. Ahora, vamos a ver, esta parte de acá tiene que bajar, ¿no es cierto? Hasta llegar a la siguiente. O sea, estaríamos generando este tramo desde aquí hasta acá. Vamos nuevamente con arco. Aquí es el inicio, aquí es el centro, acá es el fin. No quiero en esa dirección. Mantengo aplastado control, ya me sale en la dirección que quiero. Listo, este solamente llega hasta ahí. Y en este punto se genera una nueva circunferencia. Entonces yo puedo coger circunferencia con centro aquí y con radio acá, ¿verdad? Y voy elaborando el resto del patrón, ¿no es cierto? Veamos cómo continuaríamos. Ahora, yo pudiera elaborar el siguiente arco así. El inicio aquí, el centro acá, y esto a la larga terminaría aquí. Pero este se va a encontrar con el que sube desde acá, ¿no es cierto? Es decir, yo hago otro arco aquí, que viene desde aquí. A ver, estoy marcando inicio, centro y fin, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la parte que me sirve es solo esta hasta que se encuentra con esta línea de acá. Por lo tanto, aquí igual, digo recortar entre esta y entre esta, enter, yo no necesito esta, ¿cierto? Yo solo necesito el camino hasta que se encuentre ahí. Muy bien. Por otro lado, yo tengo que hacer, vamos a hacer otro arco que inicia aquí, va desde aquí y termina acá. No estoy viendo la que se me está generando. Vamos a ver bien. Inicia aquí, el centro es aquí, termina acá prácticamente, pero sería en la otra dirección, ¿no es cierto? Así. Ahora vean que este arco solo nace desde aquí, ¿no es cierto? Entonces igual, recortar entre esto y esto. Quiero que solo se ocupe esta parte. ¿Está bien? Muy bien. Y esto finalizaría haciendo este arco de aquí. Ahora, este arco de aquí coincidiría con el de acá. Por lo tanto, yo puedo coger, copiar desde este punto hasta este punto. ¿No es cierto? Y ahora recorto entre esto y esto. Esta parte de aquí. Y así voy avanzando con mi patrón, ¿verdad? Nuevamente aquí, bueno, aquí tendría que formar otras líneas más. Entonces, vamos a ver. Esta de acá tiene que cruzarse acá. Por lo tanto, yo nuevamente cogería arco. Vamos a ver, ¿dónde iniciaría hipotéticamente este arco? Este arco iniciaría aquí, me parece. Vamos a ver. Sí, iniciaría aquí, tendría el centro acá y terminaría acá. ¿No es cierto? Ahí terminaría. Pero yo no necesito esa parte. Yo solo necesito esta parte de acá abajo. Nuevamente. Entre esto y esto. Me deshago de la parte de aquí. Y ahí tengo esta partecita de aquí. Ya le tengo acá. ¿No es cierto? Y ahora me falta esta sección de acá. ¿No es cierto? Entonces, aquí puedo coger y digo que quiero copiar esto. Desde este punto hasta este punto. ¿Está bien?
Ahora fíjense que esta parte también me está sobrando. Recosto entre esta y esta. Ya tengo otra parte más de mi patrón. Y así, etcétera, 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 ¿no es cierto? Luego tengo esta que le puedo coger y copiar en este punto de acá y bueno, seguir avanzando con el patrón. ¿Qué más me falta por aquí? A ver, aquí pudiera completar esto, ¿no es cierto? Inicio aquí, concentro aquí y termino acá. ¿No es cierto? Y ya le voy completando. Entonces, asimismo, tengo que completar esto hasta acá abajo. Entonces, en el 1, líneas y recostes. En el otro, circunferencias, arcos, recostes y copia. Acá también podría utilizar algunos elementos copiándole y recortándoles, ¿verdad? No sé si haya alguna duda con respecto a esta tareita que van a tener que hacer. Ingeniero, una consulta. Bueno, Todos los dibujos, este trabajo hacemos sobre la hoja que hicimos la semana anterior, como de ver dentro de ese... no todavía, Carlos, por una No de la sencilla razón. plantilla. Esto ya está creado. Yo les voy a mandar el documento limpio, digamos así, es decir, con la muestra del patrón y ustedes solamente tendrán que completar. En el caso de de las líneas, incluso tienen que completar la cuadrícula. En el caso de las circunferencias, la cuadrícula ya les va a llegar hecha. Entonces, ustedes le tienen que descargar, yo les voy a enviar a su mail, tienen que completar el patrón, luego le van a guardar y me la van a reenviar, pero ya con el patrón terminado, ¿correcto? Entonces, no vamos a necesitar que esto cojan, lo copien en un documento, ni mucho menos, sino directamente lo trabajen. ¿Cómo guardamos esto? A ver, ustedes van a recibir este archivo, supongamos que ya está terminado. Van a ir a la parte de acá arriba, donde dice guardar como, van a dar un clic y van a verificar dónde van a grabar. Por ejemplo, yo lo he grabado en el escritorio de mi computadora con el nombre de Patrones 2 y esto es importantísimo, que se grabe como un dibujo AutoCAD 2018 con extensión DWG. Tiene que grabarse con ese tipo de archivo para que yo lo pueda reabrir y para que ustedes también lo puedan reabrir, ¿correcto? Entonces, mucha atención con eso. ¿Alguien tiene alguna versión de AutoCAD más antigua que la 2018? Ingeniero, buenas noches. Oiga, yo tengo la versión 2020. No, no, ahí no hay problema, Javier. Más bien, alguien que tenga la versión anterior a la 2018. Por ejemplo, la 2016, la 2017, la 2015. Ingeniero, yo tengo en otra compu, o sea, no en la mía, sino en otra compu que es de mi año. Entonces, la Pero, 2010. a ver, ¿alguien está trabajando con AutoCAD que sea antes de 2018? No importa, no es un requerimiento que tengan una versión anterior, sino estoy preguntando porque si yo les envío el archivo como está y ustedes tienen un AutoCAD 2016, por ejemplo, no van a poder abrir el archivo. Yo. Usted no tiene el AutoCAD usted tiene 2018. El 17. 2017. Ya. Entonces, yo voy a este rato a guardar los archivos en formato anterior incluso para enviarles a todos y que todos puedan abrirlo. Pero ustedes tienen que tratar de grabarlo como AutoCAD 2018. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de José Luis González, él va a grabar el archivo, ¿no es cierto? Él va a coger, va a venir a guardar como, él no va a tener esta opción de guardar como dibujo AutoCAD 2018. Entonces simplemente lo guarda como dibujo AutoCAD, pero que tenga la extensión DWG, ¿correcto? Si no le guardan como DWG, no se va a guardar bien y no lo voy a poder revisar ni calificar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si haya alguna otra duda. Por acá de repente, ¿alguna duda?
de lo que hay que trabajar. Ya. Bueno, dicho todo eso, esto sería todo por la clase de hoy.